Saludos de éxito divino, bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada, la lección titulada Testificar con el poder del Espíritu. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Pero para continuar les invito a que nos arrodillemos y orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, que Él nos guíe a toda la verdad, que Él sea nuestro Maestro de justicia. En el nombre de Jesús, amén. Analicemos juntos la sección titulada El Cordero bautizado en el Espíritu de verdad y poder. Vamos a explicar que Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Él primero fue sumergido, bautizado totalmente en el Espíritu de verdad. Es decir, Él estudiaba los rollos sagrados. Y en segundo lugar, y solo entonces, pudo recibir finalmente el poder del Espíritu, no al revés. Bien, con eso en mente, vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2, el versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a resaltar que Jesús crecía en sabiduría, es decir, en conocimiento de la verdad. También, no solo en su niñez, sino que en su edad ya adulta, joven adulto, encontramos registrado una de las preguntas de los líderes de aquel entonces. San Juan capítulo 7, el versículo 15 dice: ¿cómo sabe de letras sin haber estudiado? Entonces es claro que Jesús no fue a los colegios o universidades de los rabinos, sino que Él aprendió la verdad desde la propia fuente, los rollos sagrados. Y eso lo podemos comprobar en el libro El deseado de todas las gentes, el capítulo 7, la niñez de Cristo. En la página 50 nos dice: gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. Y sobresale todo acá, en este punto, lo que dice el deseado de todas las gentes, el capítulo 7, en la página 49, la madre de Jesús, mediante el Espíritu Santo, recibía sabiduría para cooperar con los agentes celestiales en el desarrollo de este niño. Entonces, fue el Espíritu Santo que utilizó a María, la madre de Jesús, para enseñar a el niño y posteriormente el joven adulto Jesús. Pero fue el Espíritu Santo. También nos enfatiza el deseado de todas las gentes, el capítulo 7, la página 50. El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. La pregunta hecha durante el ministerio del Salvador: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido?, no indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. ¡Maravilloso! Esto comprueba entonces que Cristo primero recibió el Espíritu en verdad a través de su madre y a través de los rollos sagrados, no a través de las escuelas o colegios o universidades rabínicas. Ahora veamos que después de acumular todo este conocimiento a través del Espíritu de verdad, entonces en segundo lugar, Cristo recibe el poder del Espíritu Santo, y lo podemos buscar en nuestras Biblias, donde nos dice Lucas capítulo 4, por favor, a buscar Lucas capítulo 4, el versículo, vamos a leer el versículo 14. Y Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu, y su fama se difundió por toda la región. Observan que finalmente Cristo, al iniciar su ministerio, fue lleno del poder del Espíritu Santo. Entonces podemos enfatizar y resumir: número uno, que el Espíritu Santo primero viene en verdad como Espíritu
de verdad. Y eso Cristo lo ejemplificó en su vida. Y en segundo lugar, el Espíritu Santo viene en poder. Y también Cristo lo ejemplificó en su ministerio. Amén. Analicemos juntos la sección titulada La promesa del ungido. El Espíritu de verdad y poder. Básicamente vamos a explicar de manera sintetizada y profunda que Cristo, el ungido, el Mesías, prometió a sus discípulos del pasado y también a sus discípulos de hoy que les iba a dar el Espíritu en verdad, primero, y segundo, el Espíritu en poder. Veámoslo de acuerdo a lo que está escrito. San Juan, el capítulo 16, desde el verso 7 al verso 13, nos describe la promesa de Cristo del Espíritu de verdad. Leamos, San Juan 16, verso 7, dice: os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el ayudador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré. Ahí está la promesa. Ahora veamos San Juan 16, el verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces se confirma lo que ya hemos dicho. Este texto describe la promesa de Cristo de enviar al Espíritu de verdad. Pero por el otro lado tenemos también en la Biblia, la palabra de Dios, en San Juan 14, el verso 26 describe así: os enseñará todas las cosas. Implica entonces que el Espíritu de verdad es maestro, porque va a enseñar. Así fue la promesa y así se cumplió y así se va a cumplir en nuestros días. De hecho, se está cumpliendo ahora. También encontramos en 1 de Corintios, de acuerdo a la Biblia, 1 de Corintios capítulo 2, el verso 10. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Claro, entonces, para que Él sea un maestro, Él tiene que escudriñar aún lo profundo de Dios. Por eso es que Él es nuestro maestro de justicia. Queda definido entonces que Cristo, el ungido, prometió al Espíritu de verdad primero. Ahora, también podemos resaltar que Cristo prometió al Espíritu Santo en poder. Y eso lo encontramos en Hechos, el capítulo 1, el versículo 8 dice: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Observan entonces que Cristo también prometió al Espíritu Santo en poder. Pero debe quedar bien claro el principio, porque si así funcionó en el pasado, así va a funcionar en nuestro tiempo. Primero, se promete el Espíritu de verdad, conocimiento, estudio profundo. Y segundo, el Espíritu en poder. No al revés. Primero, el Espíritu en poder y de último o segundo, el Espíritu en verdad. No, así Dios no trabaja. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué es primero el Espíritu en verdad? Sencillo, porque esta verdad, el conocimiento, nos va a ayudar a controlar, a dominar el poder del Espíritu Santo. Entonces, por eso es que hay un orden cronológico en las promesas y así se cumplieron. En este caso, primero vino el Espíritu de verdad, el conocimiento, la enseñanza, y segundo vino el Espíritu en poder. Y eso está registrado en Hechos capítulo 1, el versículo 8. Con esto dejamos claro que hoy día nuestro énfasis debería de ser en nuestras predicaciones, inclusive en nuestras oraciones. No debemos estar pidiendo ahora el Espíritu en poder, cuando lo que necesitamos ahora urgentemente es el Espíritu en verdad. Necesitamos mensajeros, necesitamos predicadores que se basen en la Biblia y que se basen en el Espíritu de profecía. Ahí es donde nos tenemos que centrar nosotros. Ahora veamos también el ángulo profundo de este análisis. Hechos
El capítulo 1 nos menciona en el verso 3 que Jesús enseñó durante 40 días después de que resucitó. Esos 40 días es interesante cómo se desglosan. Hechos 1:3 dice, se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Pero la promesa de enviarles todavía al Espíritu en poder se sigue relatando. Hechos 1, el versículo 5. Seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Subrayen, por favor, pocos días. Consideremos entonces que Jesús en el día 40 da esta recomendación de que iban a ser bautizados dentro de pocos días. Vamos a definir cuántos días son esos, pero también resalto que Hechos 1, el versículo 8, cuando Cristo promete, pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta promesa fue hecha al final. De hecho, fue el último día de Cristo aquí en la tierra. En el día 40, Él promete que iba a enviar al Espíritu Santo en poder. Ahora, obsérvese bien lo que nos dice Hechos, el capítulo 2, el versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos. Ok, entonces llega el día del Pentecostés. El Pentecostés significa 50 días. Ahora, obsérvese bien. En el día 40, Cristo promete enviar al Espíritu Santo en poder. Y les dice, dentro de pocos días recibiréis el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, si lo dijo en el día 40, y cuando se cumple esa promesa de dar el Espíritu Santo en poder, al transcurrir 10 días. Es decir, desde el día 40 hasta llegar al día 50, faltaban 10 días. Por lo tanto, subraye y apunte. Hechos capítulo 1, versículo 5, cuando Cristo dijo, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Esos pocos días son 10 días. Maravilloso. El 10 es universalidad que abarca todo. Todo lo que tenía que ser arreglado fue arreglado en esos 10 días. Todo lo que tenía que ser confesado fue confesado en esos 10 días. Ahora veamos lo que dice el Espíritu de Profecía en Testimonios para los Ministros, libro de Elena G. de White, en la página 170. El capítulo Necesidades Humanas declara así la inspiración. Durante 10 días oraron los discípulos antes que viniera la bendición pentecostal. Entonces queda claro que los pocos días que faltaban para recibir la promesa del poder del Espíritu Santo fueron 10 días. Con Dios no hay casualidades, solamente hay perfección, hay un orden. Justo en el día 50 es cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, y eso lo registra Hechos capítulo 2, el versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Puesto que Dios es un Dios de orden, justo en el día 50 Él da el poder del Espíritu Santo. De igual manera, debemos respetar, pidiendo ahora, no el poder del Espíritu Santo, sino pidiendo ahora el Espíritu de verdad, la Biblia y el Espíritu de profecía. Hoy es el día de estudiar a fondo para luego recibir el poder del Espíritu Santo. Ese es el orden divino. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Las 7 fases del Espíritu Santo. Básicamente vamos a ver que el Espíritu Santo siempre ha estado activo en todas las eras y épocas de esta tierra, especialmente con su iglesia, el pueblo de Dios. Empecemos entonces basado en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5 nos declara en la última parte: ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Pues ahí tenemos relacionado las 7 lámparas con los 7 espíritus
de Dios. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 5, el versículo 6. La última parte. Vi de pie un cordero como si hubiera sido inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Entonces, lo que hemos leído, por lo menos en este último verso, es que los 7 cuernos, los 7 ojos del cordero, son los 7 espíritus de Dios. Tenemos algo en común entre Apocalipsis 4, el versículo 5, que ya lo leímos, y Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. También ya le dimos lectura. Y lo común es que los 7 cuernos, los 7 ojos del cordero y las 7 lámparas de fuego, lo que tienen en común es el número 7. El número 7, basado en la interpretación del espíritu de profecía en Hechos de los Apóstoles, libro de Elena G. de White, en el capítulo El Apocalipsis, en la página 467, nos dice: el número 7 indica algo completo. Entonces, 7 cuernos, 7 ojos, 7 lámparas de fuego. El 7 significa completo. Entonces, según lo que hemos leído, estos 3 elementos son los 7 espíritus de Dios. No significa que hay 7 espíritus santos. No. Sino que lo que significa es que el Espíritu Santo tiene 7 fases. El 7 indica algo completo. Es decir, tanto los 7 cuernos, los 7 ojos y las 7 lámparas representan las fases del Espíritu Santo. Hoy vamos a explicar una por una. Veamos lo que significan los 7 cuernos del Cordero. Para ello, podemos explicar que según la Biblia, en Daniel 7, el verso 24 dice que los 10 cuernos son 10 reyes. Entonces, cuernos representan reyes y los reyes tienen poder. Entonces, el Cordero, que representa a Cristo aquí en Apocalipsis, el Cordero con los 7 cuernos, lo que nos está indicando es que el Cordero tiene poder. Pero como son 7 y el número 7 significa algo completo, entonces implica que el Cordero, Cristo, tiene el poder completo o todo el poder, tal como Él lo describió. En Mateo capítulo 28, el verso 18 dice: toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Observan entonces que Cristo, como el Cordero, tenía toda la autoridad, todo el poder. En el simbolismo, Cristo tiene como Cordero 7 cuernos, que significa que Él tiene todo el poder. Maravilloso. Pero ahora observen esto. Según la descripción de Apocalipsis capítulo 5, el verso 6, los 7 cuernos son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que los 7 cuernos son el poder que Cristo tiene y lo tiene todo. Pero también dice que los 7 cuernos son los 7 espíritus de Dios. Lo que indica es que el que da el poder es el Espíritu Santo. Ahora, veamos si el Espíritu Santo da poder. Para ello se puede leer lo que nos describe Hechos capítulo 1, el versículo 8, declara así: pero recibiréis el poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, sí, el Espíritu Santo da poder. De hecho, encontramos en la propia Biblia, en Lucas capítulo 4, el versículo 14, nos dice: lleno del poder del Espíritu Santo.
Es decir, Cristo también tuvo el poder del Espíritu Santo. Como Cordero, Cristo tiene 7 cuernos, indicando que tiene todo el poder. Pero el que da el poder, según el simbolismo nos muestra o nos revela, es el Espíritu Santo. Porque tiene una fase de dar poder. Bien, ahora expliquemos los 7 ojos del Cordero. Pues los ojos son lo que nos dan visión. Entonces, 7 ojos, el 7 completo, implica que el Cordero Cristo tiene una visión perfecta, completa. Visión del pasado, del presente y sobre todo del futuro. Maravilloso. ¿Y quién da la visión? El Espíritu Santo. Por eso dice, los 7 ojos son los 7 Espíritus de Dios. Porque el que da la visión perfecta es el Espíritu Santo. Ahora, expliquemos por qué dice que las 7 lámparas son los 7 Espíritus de Dios. Y hacemos referencia a lo que ya leímos en Apocalipsis capítulo 4, el versículo 5. Las 7 lámparas de fuego. Ahora, observen bien. Según el libro de Hebreos, el capítulo 9, nos describe que las 7 lámparas forman un candelabro o candelero. Ahora, el candelero, según Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 20, nos describe e interpreta que un candelabro representa una iglesia. 7 candelabros son 7 iglesias, pero aquí tenemos solo un candelabro. Es decir, una iglesia en todos los tiempos. Pero lo interesante es que cada candelabro tiene 7 lámparas de fuego. Ok, el cuerpo en sí, el candelabro, representa la iglesia. Pero ¿qué representan las 7 lámparas de fuego? Especialmente el fuego. ¿Qué es lo que representa? Bueno, uno lee profundamente en Hechos capítulo 2, del verso 1 al verso 4, y nos describe allí que apareció el Espíritu Santo bajo el simbolismo de fuego. Hechos capítulo 2, el verso 3 dice, y les aparecieron lenguas como de fuego. Verso 4, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Entonces observan que el candelabro, la iglesia, las 7 lámparas de fuego, el fuego representa al Espíritu Santo. Implica que la función de las lámparas es dar luz. De igual manera, la función del Espíritu Santo es dar luz. Es decir, dar verdad. ¿A qué? Al candelabro, es decir, a la iglesia. Maravilloso. Lo que estamos viendo aquí es que el Espíritu Santo tiene varias fases de revelarse en poder, en verdad. Pero si lo decimos en orden, el Espíritu Santo se revela primero en verdad, en fuego, y en segundo lugar se revela en poder, basado en este simbolismo, en cuernos. Maravilloso. Pero no me quiero quedar ahí nada más. Quiero ir más allá con ustedes al enseñarles esta última sección que va a terminar de darnos la explicación clara. Ahora veamos lo que nos dice otro profeta. Voy a resaltar que los 7 espíritus de Dios son 7 fases del Espíritu Santo. Veámoslo. Para ello vamos a dirigirnos a Isaías, el capítulo 11, el versículo, específicamente vamos a leer el verso 2. Y lo vamos a ir numerando. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Subraye eso, por favor.
La fase del Espíritu Santo en el número 5 es de poder. Espíritu de conocimiento, 6. Y de reverencia del Señor, 7. Lea su Biblia, compruébelo. Esto no es invención humana, es divina. El Espíritu Santo, que es un solo, el Espíritu Santo no son 7 Espíritus Santos, solo es un Espíritu Santo en 7 fases, en 7 funciones. Pero hoy no resalto ni voy a resaltar todas las 7 funciones del Espíritu Santo. Solo quiero resaltar 2. Número 1, que el Espíritu Santo primero viene en verdad, en luz, en conocimiento. Y en segundo lugar viene en poder, nunca al revés. Primero en poder y luego en conocimiento. No. Primero es en conocimiento, en verdad, y en segundo lugar en poder. Pero lo que sobresale aquí, llama nuestra atención, es lo que está descrito en este orden de Isaías 11, el versículo 2. La fase del Espíritu Santo en poder está en el número 5. Así como no puede venir el Espíritu en poder si primero no viene en espíritu de verdad, de igual manera, oído esto, jamás el Espíritu en poder vendrá si primero la iglesia no está purificada. Se les voy a poner el ejemplo. Entre los discípulos pasados, primero Dios quitó la cizaña. En esa ocasión era Judas. Dios lo quitó, y después de que el grupo estaba limpio y ya purificado, entonces y solo entonces recibieron el poder del Espíritu Santo, pero no al contrario. De igual manera, ahora, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 75, nos dice el espíritu de profecía. Pero los días de la purificación se aproximan velozmente. Dios se propone tener un pueblo puro y leal. Y encontramos en Ezequiel capítulo 9, el versículo 2, que el profeta vio a 6 hombres. Según la profecía, esos hombres son 6 ángeles. Uno encuentra allí en Lucas, el capítulo, vamos a leerlo, Lucas capítulo 1, verso 26, el ángel Gabriel. Pero luego tenemos en el libro de Daniel, tenemos algo registrado en relación a ello. Daniel capítulo 9, el verso 21, aquel varón Gabriel. Noten el contraste. Por un lado a Gabriel se le llama ángel, y por otro lado a Gabriel se le da el título también de varón, de hombre. Lo que significa es que en profecía un hombre, un varón, representa un ángel. En Ezequiel capítulo 9, el verso 2 dice que él vio a 6 varones, a 6 hombres. Lo que significa que vio a 6 ángeles. Lo interesante ahí en la descripción de Ezequiel 9 es que estos ángeles tienen una función. Un ángel está encargado de sellar, y eso lo describe Ezequiel 9, verso 4. Pero si son 6 en total y uno es encargado en sellar, entonces los otros, ¿qué hacen? Bueno, Ezequiel 9, verso 5 dice la función de los 5 restantes. Dice que reciben la orden de matar sin lástima y sin misericordia. ¿Captamos entonces la profundidad de lo que estamos viendo? Y estamos viendo que serán 5 ángeles destructores y un ángel sellador. Y hemos visto el listado de las funciones del Espíritu Santo en Isaías 11, el verso 2. En el número 5 está la fase del Espíritu Santo en poder. Pero antes de que venga el Espíritu Santo en poder en toda la iglesia adventista del séptimo día, en los fieles, primero tienen que actuar los 5 ángeles para cortar y dejar limpia la iglesia. Y solo entonces vendrá la quinta fase del Espíritu Santo. Y concluyo esta explicación con el libro Cartas y Manuscritos con Anotaciones, el tomo 1,
en la página 189 dice: ven a esos hombres, 1, 2, 3, 4 y 5, señalando a los ángeles. ¿No ven a esos hombres sanguinarios que vienen con sus armas? Interesante. El Espíritu Santo vendrá en poder y se describe que es la fase número 5. Pero jamás vendrá esa fase número 5 en poder del Espíritu Santo sobre toda la iglesia si primero no vienen los 5 ángeles a cortar a toda la cizaña. Finalmente, el espíritu de profecía nos indica que la iglesia va a ser purificada. La iglesia adventista va a triunfar. Y finalmente, recibirá el poder del Espíritu Santo. Pero solo hasta entonces. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Fórmula: los 1260 días más los 40 días igual el Espíritu de verdad. Lo que voy a explicarles es lo siguiente. Cristo entrenó a sus discípulos en 2 fases. Fase número 1, durante los 3 años y medio. Les dio la verdad, el Espíritu de verdad. Y en la fase número 2, los entrena durante 40 días después de su resurrección, y también les da la última fase del Espíritu en verdad. Y solo después recibieron el poder del Espíritu Santo, la última fase. Ahora, voy a explicar que en profecía tenemos en Daniel capítulo 9, el verso 27, donde nos dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. En profecía, un día equivale a un año. Ahora obsérvese, una semana es igual a 7 días. Y estos 7 días son días proféticos. Y Ezequiel capítulo 4, el versículo 6, nos habla de día por año. Números 14:34 también nos habla de día por año. Entonces queda la base para el principio que un día en profecía equivale a un año. Regresando a nuestra sección de Daniel 9, el verso 27 dice: y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Ahora, entonces la semana son 7 días y cada día vale un año, entonces son 7 días igual a 7 años. Pero a la mitad de la semana iba a cesar el sacrificio, y eso fue exactamente cuando Cristo, como el Cordero de Dios, fue crucificado. Justo a la mitad de la semana profética, en el año 31 y medio. Entonces, una semana, los 7 días proféticos equivalen a 7 años literales. Lo interesante aquí es que la profecía de Daniel capítulo 9, el verso 27 nos indica que a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 7 días proféticos, se iba a cesar el sacrificio. Y esta semana profética, estos 7 días proféticos, que son 7 años, empiezan desde el bautismo de Cristo, y la mitad llega hasta la crucifixión de Cristo. Es decir, desde su bautismo hasta su crucifixión hay 3 años y medio. Y desde la crucifixión de Cristo hasta el apedreamiento de Esteban hay otros 3 años y medio. Si sumamos 3 años y medio más 3 años y medio, hacen un total de 7 años. Estos 7 años son la semana profética de Daniel 9:27. Ahora, ¿cuánto tiempo entrenó, preparó Cristo a sus discípulos? Bueno, 3 años y medio. Todo su ministerio, Él preparó a los discípulos. Esa es la primera fase del entrenamiento en verdad hacia los discípulos. Los discípulos estuvieron recibiendo al Espíritu de verdad, registrada en San Juan 16:13. Ese Espíritu de verdad los entrenó a través de Cristo. Ok, ahora, después de la resurrección de Cristo, hubieron otros 40 días de entrenamiento. Y eso lo vamos a ver. Pero
debemos de dejar claro cuántos días fueron los 3 años y medio de ministerio y entrenamiento de Cristo hacia sus discípulos. Para ello debe de saberse que un mes bíblico consta de 30 días. Un año bíblico consta de 360 días. Teniendo eso claro, ahora podemos convertir los 3 años y medio a días. Estos 3 años y medio son literales. Entonces, los 3 años lo tenemos que convertir a días. Entonces, hagamos la siguiente operación. 3 años por 360 días igual 1080 días. Pero como son 3 años y medio, entonces nos falta convertir medio año, es decir, 6 meses a días. 6 meses por 30 días igual 180 días. Entonces sumemos 3 años convertido a días son 1080 días. Y 6 meses convertido a días son 180 días. Si sumamos 1080 días más 180 días igual 1260 días. Pregunta de examen: ¿cuántos días literales Cristo realizó su ministerio y preparó y dio al Espíritu de verdad a los discípulos? La respuesta es 1260 días literales. O, como es más conocido, los 3 años y medio literales. Pero por favor, todo estudiante profundo de la Escritura no debe de confundir los 1260 días literales o 3 años y medio de ministerio de Cristo en favor de sus discípulos, en favor del pueblo judío. No debe confundirse estos 1260 días literales con los 1260 días proféticos de Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustente durante 1260 días. Estos 1260 días son proféticos, es decir, cada día equivale a un año. Si son 1260 días, entonces su equivalencia son 1260 años, aplicando el principio de día por año. Pero los días de nuestro análisis, los 1260 días o 3 años y medio, son días literales en este análisis. Bien, entonces puedo dejar sumamente claro que durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, basado en Daniel capítulo 9, el versículo 27, esos 3 años y medio son 1260 días literales, desde el ministerio de Jesús, su inicio hasta su crucifixión, hay exactamente 1260 días literales. ¿Y qué hizo Jesús? Bueno, en nuestro análisis voy a resaltar que Jesús entrenó, dio el Espíritu de verdad a los discípulos. Los discípulos empezaron a recibir la verdad, la enseñanza de Jesús durante todo ese tiempo de 3 años y medio o 1260 días literales. Pero ahí acabó todo el entrenamiento. No, vemos también después de la resurrección de Cristo, nos menciona Hechos capítulo 1, el versículo 3, la última parte. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Entonces, ojo y oído a esto, no se pierda. Cristo entrenó a sus discípulos durante 3 años y medio. Todo mundo lo ha conocido, pero hoy dimos un dato especial, que esos años, 3 años y medio a días, hacen un total de 1260 días literales exactamente de entrenamiento. Esa fue la primera fase, pero la última fase de entrenamiento de Cristo hacia sus discípulos fue los 40 días después de su resurrección. Entonces, ¿cuántos días
En total, Cristo entrenó a sus discípulos, primera fase y segunda fase. En total, ¿cuántos? La respuesta es 1260 días literales. La primera fase es donde Cristo entrena a sus discípulos, más 40 días de entrenamiento en la segunda y última fase. Si sumamos 1260 días más 40 días, hacen un total de 1300 días. Entonces Cristo, en sus dos fases de entrenamiento con la verdad hacia sus discípulos, hizo un total exacto de 1300 días de entrenamiento. Enfatizamos que Cristo primero les dio el Espíritu en verdad, en enseñanza. En la primera fase, 1260 días literales, 3 años y medio. En la segunda fase, 40 días. Enseñanza, verdad es lo que recibieron los discípulos. Y solo después de estos entrenamientos, o después de recibir el Espíritu Santo en verdad, solo después es cuando Cristo les da al Espíritu en poder. Y eso está registrado en Hechos capítulo 2, el versículo 4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hoy nosotros no podemos hacerlo al revés. No podemos estar pidiendo hoy el poder del Espíritu Santo cuando nosotros como pueblo necesitamos al Espíritu de verdad. En la Biblia y en el Espíritu de profecía. Todo lo básico ni siquiera la mayoría del pueblo lo conoce. Pero entonces debe de conocer la real verdad presente. Necesitamos urgentemente primero pedir al Espíritu de verdad, aceptar los mensajes que Dios nos ha enviado, Biblia y Espíritu de profecía, no rechazarlo, porque este entrenamiento, Biblia y Espíritu de profecía, es lo que nos capacitará ahora para recibir el poder del Espíritu Santo. Amén. Analicemos juntos la sección titulada 40 por 3 igual 120, la ecuación de la Trinidad. El 40 está basado en Hechos capítulo 1 versículo 3, 40 días, donde Jesús estuvo enseñando sobre el reino de Dios a sus discípulos después de la resurrección. También tenemos el número 3 en esta ecuación. El número 3 representa a Dios y lo podemos confirmar de diferentes ángulos. De acuerdo a Mateo capítulo 28, la Biblia nos dice en el versículo 19, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí están los tres. Pero también el Espíritu de profecía en el libro Consejos sobre la Salud, página 219, nos dice así el Espíritu de profecía. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Entonces, tanto la Biblia como el Espíritu de profecía nos mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 3 personas. Ahí está el número 3. Pero para aquellos que piden algo más directo mencionando a los 3, vamos a darle una cita y es la siguiente. Manuscrito 57 de 1900. Ese es el original. Apúntelo. Manuscrito 57 de Elena G. de White de 1900. Para los que no lo tienen, quizá les sea más factible el libro Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, el tomo 6, en la página 1074 declara: la promesa que procede de las 3 personas de la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es lo que nos registra el manuscrito de Elena G. de White, número 57, 1900. Dice las 3 personas de la divinidad. Son 3. Pero vemos que la Biblia y el Espíritu de profecía nos están señalando claramente
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como tres personas. Y nunca trabajan por separado, sino que trabajan juntos. Y el ejemplo que les voy a colocar es el bautismo de Jesús. En Mateo capítulo 3 dice la Biblia, en el versículo 16, hablando de Jesús, dice que vio al Espíritu Santo descender. Y luego Mateo capítulo 3, el versículo 17, dice que se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado. Entonces analicemos el bautismo de Jesús. Está Jesús presente, 1. Está el Espíritu Santo descendiendo, 2. Y luego se escucha una voz que dice: este es mi Hijo. Entonces, ¿quién está hablando? Si dice es mi Hijo, el que está hablando es el Padre. Entonces tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tres personas obrando en común acuerdo desde el inicio del ministerio de Cristo. Ahora, así como al inicio del ministerio de Cristo obraron los tres, de igual manera al finalizar el ministerio de Cristo, inclusive en los 40 días que Jesús estuvo todavía en la tierra después de que resucitó. Hechos, el capítulo 1, el versículo 3 declara la última parte. Se les apareció durante 40 días y les habló del reino de Dios. Ahí no estaba solo Cristo enseñando a sus discípulos. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres. ¿Y cómo lo sé? Bien sencillo, porque jamás Cristo trabajó solo. Siempre trabajaron juntos los tres, como ya se ha demostrado. Por lo tanto, 40 días de trabajo último en favor de los discípulos, 40 por 3, el número de Dios, 40 por 3 igual 120. 120 es el resultado de la labor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo lo sé? Veamos lo que dice Hechos capítulo 1, el versículo 15. En esos días Pedro se levantó entre los hermanos como unos 120 y dijo: si observan, ahí está el 120. Implica que la ecuación que hemos realizado es correcta. 40 de días de trabajo por 3, el número de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 40 por 3 igual 120. ¿Y cuántos estaban reunidos? 120, previo a recibir el poder del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Pero algunos tienen cierta dificultad al comprender Hechos 1:15 y se los explico. Cuando dice ¿cómo 120? Lo primero que deben de comprender es que la mayoría de las Biblias omiten una palabra clave y es la palabra número. En la versión Reina Valera antigua, la versión Reina Valera Gómez, traducen correctamente. Dice 120 en número, es decir, es algo exacto. Pero ¿por qué dice como 120? ¿Por qué no dice directamente 120? Bueno, la Biblia a veces utiliza esos términos. Pongamos un ejemplo, el de Ezequiel capítulo 8, el versículo 16, declara en la última parte: había unos 25 varones. Hay otras versiones que dicen había como 25 varones. Cualquiera puede determinar que, como dice, como 25 varones, no está hablando de un número exacto. Pudiera concluir. Sin embargo, aunque utiliza el como 25 varones, está hablando de un número exacto. Y eso lo compruebo con Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Dice, había 25 hombres. Entonces, el utilizar el como no siempre significa que es algo aproximado, sino que en este caso es algo exacto. De igual manera, en Hechos 1:15, cuando dice como 120 en número, nos refuerza el término número, nos refuerza que es algo exacto, algo contable, ni uno más ni uno menos. Lo que ocurre es que habían 119 oyentes y un predicador. Entonces los 119 oyentes eran como 120. Entonces 119 oyentes más el predicador igual 120, un número exacto. ¿Y por qué lo clarificamos?
Lo clarificamos porque este número de predicadores fueron los encargados de traer más gente. Anotemos las siguientes citas. Hechos capítulo 2, el versículo 41 habla de 3,000 personas convertidas. Luego tenemos Hechos capítulo 4, el versículo 4 habla de 5,000 hombres. Y seguidamente, Hechos capítulo 4, el versículo 32 dice: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un pensamiento. Se observan el escalón que se fue ascendiendo de 3,000 a 5,000 y de 5,000 a una multitud. Es impresionante cómo iban creciendo, pero todo con un orden previo, por supuesto. Ahora, voy a darles otras citas extras. Lo primero que deben de tener claro es que los 120 en número de Hechos 1:15 es un número exacto de predicadores que fueron y dieron el pregón de aquel entonces. Y trajeron una multitud. Esta multitud, aunque eran, como lo dice su nombre, una multitud, a pesar de ser así, eran contables, se podían contar. Y para ello vamos a darles las siguientes citas bíblicas. Hechos capítulo 5, el verso 14 dice la Biblia: gran número, así de hombres como de mujeres. Noten la palabra número. Luego tenemos Hechos capítulo 6, el verso 7, la Biblia nos declara: el número de los discípulos se multiplicaba. Luego tenemos Hechos capítulo 16, el verso 5, nos dice la palabra de Dios: aumentaban en número cada día. Entonces, el primer grupo selecto de predicadores fue 120. Ellos predicaron, convirtieron 3,000, luego 5,000, luego una multitud, pero luego esa multitud, su número iba creciendo cada día, pero esa multitud era también contable. Ahora, obsérvese bien. Vamos a demostrar que esto se va a volver a repetir. Dios está seleccionando ahora un número exacto de predicadores para traer también una multitud. Y hacemos referencia a lo que la Biblia en Apocalipsis 7, el verso 4 nos dice: y oí el número de los sellados, 144,000. Entonces, ese grupo, esa compañía, estuvo representado en el pasado por el número 120, los encargados de predicar en el mundo antiguo. Hoy serán 144,000 en número, algo exacto de el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día. Y no solo lo dice la Biblia, sino que también el espíritu de profecía, la fundadora Elena G. de White, pionera de los adventistas del séptimo día, en cartas y manuscritos con anotaciones, el tomo 1, en la página 92 nos dice: los santos vivientes, 144,000 en número, reconocen y entienden la voz. Habla de los 144,000 como un número exacto. Los pioneros estaban convencidos de este número literal de siervos, de elegidos, de fieles a Dios. En 1916, a finales de ese año, y a principios de 1917, la Iglesia Adventista del Séptimo Día por primera vez alcanzó el número 144,000 miembros a nivel mundial. ¿Pero qué pasó? No pasó absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no todos estaban convertidos. Y hoy, al momento de la grabación, consta la iglesia con más de 20 millones de miembros. Cuando el espíritu de profecía en eventos de los últimos días declara asertivamente que ni uno
entre 20 está listo. Muy bien podemos decir que ni 1.000.000 entre 20 millones está listo, porque el número es menos de 1.000.000 de los que van a ser sellados. Apocalipsis 7:4 da la cifra exacta y oí el número de los sellados, 144,000. Además, el espíritu de profecía en el libro de Elena G. de White, Hechos de los Apóstoles, nos comenta sobre este tema en la página 91, el capítulo El Evangelio en Samaria. Dice: ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito por miles de consagrados miembros laicos. No dice por millones, sino que dice por miles, porque ella sabía que son los 144,000 de Apocalipsis 7, verso 4. Maravilloso. Entonces no ocurrió nada cuando se juntó y se alcanzó 144,000 miembros por primera vez en la iglesia adventista del séptimo día. No ocurrió nada porque no todos estaban convertidos. Y hoy, con más de 20 millones de miembros, no ocurre nada como lo indica la profecía de convertir miles por día, millones por día, como lo indica que así va a ocurrir a la hora 11 en el tiempo del fin. No ha ocurrido lo que la profecía indica. ¿Qué está ocurriendo? Sencillo. Todos los millones que conformamos la iglesia aún no estamos convertidos. Por eso no ocurre nada. Pero la profecía nos garantiza que así como 120, un número pequeño, juntó una multitud, y esa multitud era contable, claro, porque eran solo 120 predicadores trayendo una multitud. Pero ahora en nuestro tiempo no serán 120 predicadores, serán 144,000. De acuerdo a Apocalipsis 7:4, pero este número selecto de adventistas va a ser una obra misionera. Apocalipsis 7:9 declara: y ¿después de qué? Después de que fueron sellados los 144,000. Apocalipsis 7:9, y después vi una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¡Wow! Esto va a ser impresionante. ¿Cuándo ha ocurrido eso? ¿Dónde está la iglesia con la gran multitud que nadie va a poder contar? Hasta la fecha no se ha cumplido la profecía, pero se va a cumplir. Oído a esto. 120 en el pasado, predicadores trajeron una multitud contable. En nuestro tiempo serán 144,000, un número exacto y contable de adventistas, predicadores, que va a traer una gran multitud que nadie podrá contar. Allá la multitud era contable en el pasado. Aquí en nuestro tiempo, en un futuro muy cercano, será una gran multitud que nadie podrá contar. Claro, porque ahí eran 120 solo predicadores, pero ahora serán 144,000. Por lo tanto, su resultado será mucho más grande. Por eso es una gran multitud que nadie podrá contar. En resumen y síntesis, podemos decir que hay una conexión sumamente impresionante entre los 120 en el pasado que recibieron el poder del Espíritu Santo para predicar y los 144,000 que recibirán el poder para dar el fuerte pregón en todas las naciones. Así como los 120 era un número literal contable, los 144,000 serán un número literal contable. Así como los 120 trajeron una multitud, así los 144,000 traerán una gran multitud que nadie podrá contar. Así como los 120 predicadores triunfaron predicando la verdad, así los 144,000 van a triunfar predicando la verdad. El espíritu de profecía nos señala lo siguiente. En el libro Primeros Escritos, el capítulo El Sellamiento, en la página 37 dice: los 144,000 triunfaron. Maravilloso. Esto es lo que enseña la Biblia y el espíritu de profecía. Eso es lo que queremos provocar. La iglesia adventista purificada, después de que ocurra el juicio de los vivos en nuestro medio, solo entonces la iglesia quedará con los sellados, la iglesia purificada, y dará el fuerte pregón y traerán una gran
multitud de todas las naciones. Amén. Analicemos juntos la sección titulada Los tres Pentecostés mundiales. El primer Pentecostés ocurrió en el tiempo de Noé. Y eso lo podemos comprobar con Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 18, la última parte donde nos dice, hablando de Cristo, pero vivificado por el Espíritu. Entonces, ¿quién vivificó a Cristo? El Espíritu Santo. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 19, dice, en el cual, hablando del Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No fue Cristo directamente a predicar, sino que fue Cristo a través del Espíritu Santo que fue a predicar a estos personajes. Ahora explicamos cómo fue que el Espíritu Santo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Número 1, en este texto debe entenderse el término espíritus de la siguiente manera, como personas vivientes. El ejemplo más claro lo tenemos en 1 Corintios, el capítulo 16, el verso 18. Pablo, hablando de sí mismo, dice, mi espíritu, hablando de su persona. Luego tenemos también en Segunda de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 22, Pablo hablándole a Timoteo dice, el Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Entonces queda claro que la terminología bíblica, en este caso de espíritus, hace referencia a personas vivientes, vivas. Entonces, cuando dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18, en el cual, en el Espíritu Santo, en el cual también fue y predicó a los espíritus, personas encarcelados. ¿Encarcelados en qué? Bueno, en los pecados. Y eso nos lo registra San Juan, el capítulo 8, el verso 32, donde dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces fue el Espíritu Santo que predicó a las personas encarceladas en sus pecados. ¿Pero en qué tiempo? Ahora sigamos leyendo los versos. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, verso 20, que en otro tiempo fueron desobedientes cuando en los días de Noé, mientras se construía el arca. Entonces observamos que Cristo a través del Espíritu Santo fue y predicó a las personas encarceladas en sus pecados mientras se construía el arca en los días de Noé. El Espíritu Santo a través de quien predicó a estos personajes. Ahora la respuesta también la tenemos en Segunda de Pedro, el capítulo, vamos a leer el capítulo 2, el versículo 5. Y si Dios tampoco perdonó al antiguo mundo, sino que guardó a Noé, subraye, pregonero de justicia. Entonces se sintetiza de la siguiente manera. El Espíritu Santo fue y predicó a las personas encarceladas en sus pecados en el tiempo de Noé, mientras se construía el arca. El Espíritu Santo utilizó a Noé como pregonero de justicia. En ese tiempo el Espíritu Santo se muestra en poder para dar el pregón de aquel entonces, del mundo antiguo. Y eso también el espíritu de profecía lo enseña. Leamos lo que dice Testimonios para los Ministros. El capítulo Obreros dirigidos por Dios, la página 233. Noé recibió el mismo trato cuando el Espíritu de Dios lo impulsaba a dar el mensaje, ya fuera que los hombres lo oyeran o no. Entonces fue el Espíritu Santo que utilizó a Noé pregonero de justicia. Entonces hubo un fuerte pregón en el mundo antiguo, antes del diluvio. Y fue el Espíritu Santo que utilizó a Noé
entre otros personajes, y dieron el fuerte pregón en el mundo antediluviano. Maravilloso. Ahí tenemos el primer Pentecostés, el Espíritu Santo utilizando personas para dar un fuerte pregón. Amén. Ahora veamos el segundo Pentecostés, quizás sea el más conocido por usted, y es el que encontramos en Hechos 1:15, habla de 120 en número. Estos 120 en Hechos, el capítulo 2, el versículo 1 al verso 4, se nos registra que reciben el poder del Espíritu Santo. Leamos Hechos 2, el versículo 4. Todos los 120 quedaron llenos del Espíritu Santo. Este es el segundo Pentecostés, el Pentecostés apostólico. Sí, este es el que usted conoce más. Y por supuesto, esto es verdad. Esto ya ocurrió. Si ya ocurrió, debe ocurrir en nuestro tiempo. ¿Cuántos recibieron el poder del Espíritu Santo en el segundo Pentecostés? 120 en número, basado en Hechos 1, el verso 15. Ahora veamos el tercero y último Pentecostés. Todavía está en futuro cercano. Para ello, vamos a hacer referencia a lo que la Biblia nos dice. Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3, nos habla de los siervos de Dios. Noé era siervo de Dios. Los 120, incluyendo a Pedro, incluyendo a Tomás, etcétera, etcétera, ellos eran siervos de Dios. Entonces Noé, siervo de Dios. Los 120, siervos de Dios. Y Apocalipsis 7, verso 3, hablando de unos futuros siervos de Dios. Apocalipsis 7, el verso 4 nos da ese número de los siervos de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Este número son siervos de Dios. Sí, Noé recibió al Espíritu Santo en poder para dar un pregón al mundo antediluviano. Sí, los 120 recibieron el Espíritu Santo en poder para dar un fuerte pregón para el inicio de la era cristiana. También al final del Nuevo Testamento, al final de la era cristiana en nuestro tiempo, también los siervos de Dios, 144,000, van a recibir el poder del Espíritu Santo y será el tercer Pentecostés mundial. Porque claro, los 144,000 no van a llegar a un solo rincón de la tierra, van a llegar a todos los rincones de la tierra. El profeta Isaías también nos da luz sobre ello. Isaías capítulo 66, el versículo 19 dice: pondré en ellos una señal y enviaré de ellos algunos escapados. ¿A dónde? A las naciones. Entonces, obsérvese que el Señor va a enviar a unos escapados a las naciones. ¿Quiénes son estos escapados? Son los siervos de Dios de los últimos días. Son los 144,000. ¿Escapados de qué? Escapados de la destrucción que va a ocurrir en nuestro medio, registrado en Isaías 66, verso 16, donde dice que muchos serán los muertos por el Señor a espada. También en Amós 9:10 dice: a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, así que cuidado. Y también Ezequiel 9, del verso 1 al 11, se nos describe una gran destrucción a los que no van a recibir el sello del Dios vivo. Van a ser cortados con armas destructoras de ángeles. Entonces, estos escapados van a ser enviados a las naciones. Isaías 66, el verso 20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones. ¡Wow! Entonces ahí tenemos a los últimos siervos de Dios, los 144,000, que van a traer a todos sus hermanos, a una gran multitud entre todas las naciones. Jamás ha ocurrido estas profecías al pie de la letra. Se va a cumplir en nuestros días. Para ello debe de ocurrir un futuro y último Pentecostés mundial, que va a ser con los 144,000. Les voy a leer un par de citas del Espíritu de Profecía. La primera está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 102 y 103. Declara así la inspiración:
En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma. ¿En dónde? En el seno del pueblo de Dios, adentro de la iglesia. Este gran movimiento de reforma, ¿quiénes serán? El grupo de siervos registrados en Apocalipsis 7:4, y oí el número de los sellados, 144,000. Regreso a la lectura. Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 102, dice: los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía un espíritu de oración, como lo hubo antes del gran día de Pentecostés. ¡Wow! Eso todavía está en un futuro cercano. Por eso tenemos que ayunar, tenemos que orar para repetir la historia positiva. Ya no 120, ahora 144,000. Veíase centenares y miles de personas visitando a las familias, explicándoles la palabra de Dios. Subraya esto. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. Esto es lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, páginas 102 y 103. Sí va a haber un tercer y último Pentecostés mundial. También tenemos la cita del espíritu de profecía en Testimonios para los ministros, en la página 507, el capítulo Principios Vitales. Declara: los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La misma obra, solo que en mayor medida, debe realizarse ahora. Amén. Entonces, definitivamente ocurrió el Pentecostés, el primero, antes del diluvio, a través de Noé y sus compañeros que dieron un fuerte pregón de aquel entonces. Y el segundo Pentecostés con los 120 dando un fuerte pregón en el inicio del Nuevo Testamento o en el inicio de la era cristiana. Y finalmente tenemos el último y futuro Pentecostés mundial con no 120 sino con 144,000 adventistas del séptimo día que darán un fuerte pregón en todas las naciones. Y entonces, y solo entonces, será predicado el evangelio del reino en todas las naciones y vendrá el fin. Eso lo declara Mateo 24:14. Que el cielo los bendiga poderosamente. Amén. Felicitaciones por llegar hasta aquí. Les recordamos que tenemos también la escuela sabática Super 100, que consta de 22 preguntas, basada en este video de escuela sabática profundizada. Así que es importante que si no comprendió algún punto, vuelva a ver el video. También comparta con otros este video para que se sumen y se preparen, porque estamos previo al último y futuro Pentecostés, que va a ser el poder del Espíritu Santo en usted, en mí. Pero para ello, previamente necesitamos un entrenamiento de la verdad. Y así vamos a poder controlar todo el poder del Espíritu Santo. Comparta, hermano, esta transmisión, este video en Facebook y en cualquier otra red social. Acuérdese de darle me gusta para llegar a más personas. Y también déjenos sus comentarios en la sección de abajo. ¿Qué punto, qué sección le ha impresionado más? Si quiere reforzar, coloque alguna cita bíblica o del espíritu de profecía. Y hasta la próxima.